La palabra harén suele evocar imágenes muy concretas. Pensamos en mujeres hermosas, bailes sensuales, telas lujosas y sultanes poderosos. Es una imagen que ha alimentado la fantasía a lo largo de los siglos, pero que, en el contexto del antiguo Egipto, nos desvía por completo de la realidad. Porque el harén egipcio, lejos de ser solo un lugar de placer exótico, era una institución política fundamental. No llevaban corona ni figuraban siempre en los grandes monumentos, pero desde la sombra, algunas mujeres del harén decidieron el rumbo de Egipto. Vivían tras muros, lejos de los templos y de los ejércitos, pero no estaban al margen del poder. Al contrario, criaban a los futuros faraones, tejían alianzas y, en ocasiones, cambiaban el curso de la historia. En el antiguo Egipto, este espacio no se llamaba harén. Ese término, que viene del árabe harim, lo prohibido o reservado, se popularizó mucho más tarde, en la época otomana. Los egipcios lo conocían como Ibet Nesut, que significa el recinto del rey, y era mucho más que un simple refugio para mujeres. El Ibet Nesut era un complejo cerrado, multifuncional, parecido a una residencia palaciega completa. Contaba con viviendas, almacenes, talleres, jardines e incluso templos. También había espacios destinados a la formación de los niños reales. Era un centro económico y administrativo donde vivía y trabajaba una gran cantidad de personas, y no solo mujeres. Dentro de sus muros se encontraban escribas, cocineros, jardineros, músicos, guardias e incluso los propios príncipes que allí eran educados. Algunas de las mujeres más influyentes del Ibet Nesut eran nodrizas o institutrices, encargadas de cuidar y formar a los hijos del faraón. Este lugar no era solo decorativo, sino una verdadera incubadora de poder. Compararlo con los harenes otomanos es un error, pues nos hace perder de vista su verdadera función política y social. Además, el harén egipcio no era un lugar de reclusión total para todas. Algunas mujeres salían para ceremonias públicas e incluso mantenían correspondencia diplomática con personajes importantes. La sexualidad era parte de este juego, pero su rol era más institucional que meramente íntimo. Los faraones no tenían un único harén. A veces contaban con varios, uno principal cerca del palacio real, y otros móviles o estacionales que se desplazaban con la corte en sus viajes. Las inscripciones en templos y los registros administrativos muestran el movimiento de personal y recursos asociados al Ibet Nesut. Por ejemplo, Amenofis III, un faraón de la 18ª dinastía, mantuvo harenes en distintos puntos del país, y en el complejo de Malcata, cerca de Tebas, las mujeres tenían un papel activo en las celebraciones. Las famosas cartas de Amarna también revelan cómo reyes extranjeros solicitaban que sus hijas, enviadas como esposas al faraón, fueran tratadas con dignidad dentro del harén. Dentro de esos muros vivía una compleja mezcla de mujeres con orígenes y funciones muy diversas. No todas eran egipcias. Había esposas reales, sí, pero también princesas extranjeras, hijas de reyes de Asia o Nubia, enviadas a Egipto como parte de alianzas diplomáticas. Las cartas de Amarna, escritas en el siglo XIV a.C., muestran cómo los reyes de Babilonia o Mitanni enviaban a sus hijas esperando que fueran tratadas como auténticas esposas del faraón, e incluso se quejaban si no recibían suficientes regalos a cambio. Para ellos, casar una hija con el faraón era un movimiento político de primer nivel. Junto a estas figuras diplomáticas estaban las hijas de la aristocracia egipcia, jóvenes de familias influyentes que podían ganar prestigio al ser admitidas en el harén. También había mujeres sin título, a veces llamadas simplemente concubinas del faraón, cuyas historias rara vez han llegado hasta nosotros, pero que sin duda desempeñaron papeles importantes. El escalafón lo presidía una figura muy especial, la gran esposa real o Hemet Nesut Weret. Esta no era una favorita más, sino una reina, una faraona con un peso institucional considerable. Tenía funciones religiosas, acompañaba al faraón en ceremonias públicas, y, en algunos casos, actuaba como regente o consejera. Tille, esposa de Amenofis III, es un ejemplo claro. Su influencia fue tal que aparece mencionada en cartas diplomáticas extranjeras y su nombre figura con frecuencia junto al del faraón en monumentos oficiales, algo inusual incluso para una gran esposa real. ¿Cómo era la vida dentro del harén? Aunque no tenemos diarios personales, las evidencias arqueológicas y algunos textos permiten reconstruir ciertos aspectos. Las mujeres no estaban allí solo esperando al faraón. Muchas de ellas recibían una educación cuidada, especialmente si pertenecían a familias nobles o estaban destinadas a un papel importante. Aprendían a leer y escribir, a tocar instrumentos, a bailar y a participar en rituales religiosos. En el harén de Medinet el Gurob se han encontrado instrumentos musicales, lo que sugiere un entorno activo en lo ritual y lo formativo. Algunos harenes funcionaban como centros de formación de élite para mujeres que luego se casarían con miembros de la nobleza o actuarían como intermediarias en cuestiones religiosas o diplomáticas, pero no todo era lujo y aprendizaje.
Muchas de estas mujeres vivían encerradas durante años, aisladas del mundo exterior, y aunque algunas llegaron a convertirse en madres de faraones o incluso en regentes, como Hatshepsut, que fue gran esposa real de Tutmosis II y madrastra de Tutmosis III, y que tras la muerte de su esposo asumió el poder como regente y más tarde se proclamó faraón, la mayoría nunca salió de las sombras. Eran peones en un complejo juego de alianzas, linajes y poder dinástico. Cuando pensamos en las grandes batallas del antiguo Egipto, solemos imaginar ejércitos cruzando el desierto o faraones alzando sus armas sobre los enemigos. Pero algunas de las luchas más decisivas no se libraron en campos de guerra, sino entre paredes de piedra, en pasillos silenciosos y dentro del harén, porque allí, lejos del ojo público, se libraba otra batalla crucial: influir en la sucesión al trono. Ser hijo del faraón no garantizaba heredar el poder. No bastaba con la sangre real, también contaba quién era la madre, qué título tenía y cuánto respaldo político acumulaba dentro y fuera del harén. De ahí que algunas mujeres hicieran todo lo posible, legal o ilegalmente, para colocar a sus hijos como los próximos faraones. Esto incluía conspiraciones, traiciones e incluso asesinatos. El caso más documentado y uno de los más fascinantes es el llamado complot del harén, ocurrido a finales del reinado de Ramsés III, alrededor del año 1155 a.C., durante la 20ª dinastía. Gracias a varios papiros judiciales, el más conocido conservado en Turín, sabemos que un grupo de mujeres del harén organizó un plan para asesinar al faraón. No era un grupo cualquiera, pues al frente de la conspiración estaba Tille, una de sus esposas secundarias, que pretendía que su hijo Pentaweret accediera al trono en lugar del heredero legítimo. La conspiración fue compleja. No solo participaron mujeres, sino también funcionarios del palacio, escribas, magos e incluso miembros del ejército. El plan incluía hechizos, venenos y contactos dentro del aparato estatal. No era solo un golpe doméstico, sino un intento de golpe de Estado desde el núcleo del poder. Lo más interesante es que esta conspiración no es una leyenda ni un rumor. Está perfectamente documentada con nombres, cargos, juicios y sentencias. El papiro judicial detalla cómo los acusados fueron arrestados, interrogados y, en muchos casos, ejecutados o forzados al suicidio. Algunos fueron mutilados, otros simplemente desaparecieron del registro, una forma muy egipcia de borrar a alguien de la historia. Lo más llamativo es que nunca se especifica con claridad si Ramsés III sobrevivió al atentado. Durante mucho tiempo se creyó que sí, pero un estudio moderno de su momia reveló un corte profundo en la garganta, probablemente causado por un cuchillo afilado. Esto sugiere que el complot podría haber tenido éxito en su parte más brutal, aunque no lograron colocar al hijo de Tille como faraón, ya que el trono pasó a Ramsés IV, hijo de otra esposa. Este episodio muestra con claridad que el harén no era solo un lugar de descanso ni un escenario decorativo. Era un espacio donde se cocinaban intrigas políticas, donde las mujeres, especialmente las que aspiraban a más, tejían alianzas, manipulaban influencias y, en ocasiones, desafiaban al mismísimo Dios viviente que gobernaba Egipto. Este no fue un caso aislado. Aunque el complot de Ramsés III es el más conocido por su buena documentación, los conflictos en la sucesión fueron una constante a lo largo de la historia egipcia. Las tensiones entre esposas, hijos y clanes familiares creaban un clima de sospechas y maniobras silenciosas. Otro aspecto sorprendente del antiguo Egipto es su comprensión de la sexualidad. No la veían como algo pecaminoso o tabú. Para los egipcios, la fertilidad no era solo una cuestión privada, sino parte del orden cósmico que sustentaba el poder real y la armonía del país. Lo que ellos llamaban Ma'at. Ma'at no era solo un concepto abstracto, significaba verdad, justicia, armonía y estabilidad. Y una de las formas de mantener esa estabilidad era asegurar la continuidad del linaje real. Por eso, la virilidad del faraón tenía un valor simbólico enorme. No solo era el jefe del Estado, sino una figura casi divina, la encarnación viva de Horus en la tierra, y, al morir, asimilado con Osiris. Si el faraón tenía hijos, era señal de que Egipto estaba en equilibrio. Si no, algo estaba fallando en el cosmos. Esto explica por qué algunas prácticas sexuales, dentro y fuera del harén, tenían también una dimensión ritual o simbólica. Durante ciertas festividades, como las dedicadas a la diosa Bastet, se celebraban rituales donde la música, la danza y el erotismo eran centrales. Bastet, originalmente una diosa con forma de leona asociada a la protección, evolucionó con el tiempo a una figura más amable, representada como gata, vinculada al placer, la sexualidad y la fertilidad. Otra figura clave es Hathor, quizá la diosa que mejor encarna esta visión positiva de la sensualidad. Hathor era la patrona del amor, la música, la embriaguez y también de las mujeres del harén.
Algunas bailarinas y músicas del entorno palaciego o religioso recibían incluso el título de cantoras de Hathor. No era un título menor. Estas mujeres cumplían funciones religiosas importantes, acompañaban procesiones y participaban en rituales destinados a renovar la vitalidad del faraón. Un ejemplo curioso son ciertas festividades vinculadas a Hathor, como el Bello Encuentro, donde se combinaban cantos, perfumes y flores de loto en una atmósfera sensualmente ritualizada. Aunque no tenemos detalles explícitos de todo lo que allí ocurría, las inscripciones y las escenas muestran un ambiente de sensualidad ritual que distaba de ser censurado. En el arte egipcio, especialmente en textos funerarios o en decoraciones de tumbas, la sexualidad se muestra con una naturalidad que a veces desconcierta al ojo moderno. Hay papiros, como el célebre papiro erótico de Turín, que representan escenas sexuales explícitas, no con un tono pornográfico, sino más bien satírico o ritual. Algunos investigadores debaten si estos textos eran representaciones reales o exageraciones simbólicas, pero lo que está claro es que el erotismo tenía cabida en la expresión cultural oficial. ¿Era una especie de propaganda? En parte, sí. Mostrar al faraón como un hombre fuerte, viril, rodeado de mujeres fértiles, no era solo un mensaje religioso, también una herramienta política y una forma de legitimar su poder. Para los egipcios, el sexo no era algo sucio o escondido, sino una fuerza vital que conectaba el mundo terrenal con el divino. Era parte del ciclo natural, del poder real y del equilibrio cósmico. Por tanto, el harén, lejos de ser un lugar oculto de placer privado, formaba parte de ese sistema simbólico. Como todo en la historia, el harén egipcio tuvo su final. No desapareció de golpe, pero con el paso de los siglos fue perdiendo fuerza, influencia y, finalmente, incluso el sentido original que tuvo. Durante el Imperio Nuevo, especialmente entre los siglos XIII y XII AC, el harén desempeñó un papel muy relevante en el aparato cortesano y dinástico. Sin embargo, tras el Imperio Nuevo, en el tercer periodo intermedio, el papel del harén comenzó a diluirse. La centralización del poder real se debilitó. La figura del faraón perdió parte de su carácter sagrado y, con ello, también el harén dejó de ser ese núcleo político y simbólico tan poderoso. Aún existía, pero sus funciones eran más limitadas y privadas. Cuando Egipto cayó bajo dominio de potencias extranjeras, primero los persas, luego los griegos con los ptolomeos y finalmente los romanos, el concepto mismo de poder femenino en la corte cambió radicalmente. Durante el período grecorromano, la estructura social y política egipcia se reconfiguró bajo otros modelos. Las mujeres reales seguían teniendo cierta visibilidad, de hecho, ahí tenemos el caso extremo de Cleopatra, que fue mucho más que una esposa del faraón. Pero el modelo egipcio de harén como institución estatal desapareció. ¿Qué pasaba con las mujeres del harén cuando moría el faraón? En algunos casos, estas mujeres pasaban a formar parte del harén del nuevo rey, especialmente si no habían tenido hijos o si tenían un estatus menor. Las de mayor estatus podían retirarse a templos como sacerdotisas o como figuras honoríficas. Algunas incluso fueron enterradas con distinciones en necrópolis reales. Con el tiempo, el harén pasó de ser una herramienta de poder y diplomacia a convertirse en un recuerdo confuso, muchas veces idealizado o malinterpretado, pero durante más de 1000 años, fue un eje central del sistema egipcio. Su declive marcó el fin de una época donde la política también se tejía entre muros silenciosos, vestidos de lino y perfumes de loto. Hay algo en la palabra harén que sigue atrapando la atención, a veces por morbo, otras por exotismo, pero casi siempre viene cargada de imágenes que poco o nada tienen que ver con la realidad histórica. Gran parte de esa fascinación nace de la literatura y el arte orientalista del siglo XIX, donde el harén fue retratado con imágenes de desnudos suaves, perfumes y mujeres, simplemente decorativas. Todo eso ha fabricado una versión del harén más cercana a la fantasía que a los documentos arqueológicos. El harén, al menos en el antiguo Egipto, no fue un simple espacio de placer privado, sino una estructura de poder. Fue un lugar donde se decidían herencias, alianzas y destinos imperiales. Entender esto con esa perspectiva es una forma de leer el pasado con más profundidad. Nos habla de cómo se construye el poder desde lo íntimo, de cómo la maternidad y la sexualidad fueron usadas como armas silenciosas y de cómo las mujeres, incluso en entornos de encierro, encontraron formas de influir, sobrevivir o de rebelarse.